Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar la mejor salsa tártara casera. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una salsa tártara, que podríamos decir que es una especie de mayonesa mejorada porque le vamos a añadir bastantes más ingredientes de los que lleva habitualmente la mayonesa. Las recetas de mayonesa os he enseñado varias, algunas con huevo, algunas con leche, incluso mayonesas coloreadas, de color rosa, por ejemplo, utilizando un poco de remolacha para darle ese color. Así que hoy vamos a ver cómo añadimos otros ingredientes para mejorar, para cambiar realmente esa mayonesa y convertirla en una salsa tártara. La salsa tártara tiene un sabor intenso porque le vamos a añadir bastante cantidad de encurtidos, que son aquellos vegetales que se conservan en vinagre, por lo tanto vamos a darle ese toquecito de sabor un poquito avinagrado, pero sin pasarnos. Ya veréis que hay un ingrediente que lo voy a utilizar en fresco, aunque también se podría utilizar en curtido, es decir, en vinagre. Bueno, ¿qué conseguimos con este tipo de recetas? Pues darle sobre todo un poco más de variedad a nuestros platos. La salsa tártara combina fenomenal, de hecho se suele recomendar su consumo con pescados, por ejemplo, cocinados de manera sencilla. Imaginaros, por ejemplo, un salmón cocinado al vapor con unas patatitas. Lo podemos cocinar perfectamente al mismo tiempo y la salsa tártara. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues cortar todos los encurtidos, ponerlos al lado con unas hojas verdes y así evitamos la mayonesa. Bueno, en algunos casos, si hay personas que necesitan reducir la grasa de la dieta, bueno, sería una opción, pero realmente pensar que la mayonesa, yo os recomiendo, por supuesto, que la elaboréis con aceite de oliva, es mucho más saludable que cualquier otro aceite vegetal, sobre todo aceites de semillas. Pongo en una parte, ya sabéis que lo digo muchas veces, el aceite de aguacate, que tendría unas propiedades muy similares al aceite de oliva en su composición de ácidos grasos sobre todo, pero el resto de aceites de semillas, que yo sé que se utilizan mucho para la elaboración de la mayonesa porque tiene un sabor más suave, pues no resulta tan beneficiosa para nuestro cuerpo, según nos dicen los estudios más recientes, ya que pueden tener también cierta acción proinflamatoria en nuestro organismo. Así que hoy vamos a preparar un aderezo, un aliño, un acompañamiento de nuestra receta, por ejemplo, de pescado. Bueno, a mí además me encanta, os he citado las patatitas, pero una ensalada de patata y huevo cocido, por ejemplo, con salsa tártara, es un plato sencillísimo y es también una auténtica delicia. Para preparar la receta en menos tiempo y que me quede más uniforme, voy a utilizar un procesador de alimentos para picar los ingredientes y después mezclarlos con la mayonesa. En primer lugar voy a utilizar 25 gramos de alcaparras, que son estas bolitas chiquititas que también se suelen comprar casi siempre en conserva, en vinagre, como os he dicho, es un encurtido y que le dan un toque de sabor buenísimo a la salsa tártara. Si no encontráis alcaparras no pasa nada, hay lugares igual en los que puede ser más difícil encontrarlas. Bueno, pues si no las encontráis podéis aumentar la cantidad de pepinillo y de cebolleta, lo hacemos un poco más sencillo. Son 25 gramos de alcaparras en conserva. Utilizo también pepinillo, ya lo he citado antes varias veces. Bueno, pues este pepinillo, estos dos pepinillos son aproximadamente unos 50 gramos, les voy a dar
nada, así 2 cortecitos, los podría echar enteros, pero me va a costar más que las cuchillas vayan cogiendo los ingredientes. Además, como son muy blanditos, pues no me cuesta nada. Siguiente ingrediente, podríamos utilizar, por ejemplo, si compramos una conserva que venga un mix de cebolletas y pepinillos, podríamos utilizar ambos ingredientes, 50-50, es decir, 50 gramos de pepinillo, 50 gramos de cebolleta. Pero como tengo unas cebolletas frescas que están buenísimas, pues en lugar de añadirle más cantidad de vinagre, pues voy a utilizar esta cebolleta que me va a suavizar un poquito el sabor. También podéis utilizar, por supuesto, cualquier otro tipo de cebolla, o cebolla fresca sobre todo, pues porque suele tener un sabor pues un poquito más suave. Lo mismo con el pepinillo, le hacemos unos pequeños cortes, ya veis que utilizo incluso el trozo del tallo, que también se puede consumir perfectamente. Ya tenemos los 3 ingredientes principales de la salsa tártara, pero para que me quede pues un poco más fácil, ya sabéis, con un poco no de líquido sino de algo que me haga pasta al picar los ingredientes, pues voy a tener igual mayor facilidad para que las cuchillas funcionen bien. Así que le voy a añadir una cucharadita de las de postre de mostaza. Ya veis que es una mostaza que tiene también el grano y eso también le va a dar cierta vistosidad a la salsa tártara, porque luego todos esos trocitos, evidentemente no vamos a hacer un puré, todos esos trocitos los vamos a ir viendo en la salsa. Y por último, en el procesador de alimentos voy a añadir también perejil congelado, que ya veis que se va descongelando rápidamente, que es una fuente buenísima de vitamina C y de sustancias bioactivas. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo que tengáis perejil en casa, o fresco, o seco, o congelado, que serían las 3 opciones más fáciles. Así que ahora, batidora, que ya sabéis que este procesador funciona con mi batidora de brazo, y trituramos. He dicho triturar, pero realmente no es triturar, vamos a picar, dándole pequeños toques para que nos queden trocitos, pequeños pero trocitos. Bueno, yo creo que ya estaría más o menos, se nos va pegando un poco para arriba, igual a mitad de los toques tenemos que ir bajando un poco los ingredientes para que se piquen de manera uniforme. Bueno, aquí tendríamos ya todo picadito para mezclar con la mayonesa. Voy a utilizar aproximadamente unos 200 gramos de mayonesa. Ya sabéis que siempre os digo que las cantidades en este tipo de recetas pues son un poco aproximadas, porque bueno, a veces nos puede salir más cantidad de picadito, porque igual el pepinillo en vez de 50 gramos pesa 55, porque así tengo los pepinillos enteros, y sin embargo luego me falta un poquito de mayonesa. Bueno, pues ahí calcularemos más o menos lo que necesitamos. Esta mezcla también la podemos guardar sin mezclar en el refrigerador y utilizarla, por ejemplo, para hacer una vinagreta si nos parece que es demasiada cantidad, pero yo os recomiendo que pongáis bastante, es decir, que la mezcla se vea muy bien, o sea, se vea más casi picadito que mayonesa. Así que vamos añadiendo y poco a poco pues lo vamos mezclando. Y una vez que lo tenemos ya bien mezclado, tendríamos la salsa tártara terminada para llevar a la mesa. Si os habéis fijado, la mayonesa estaba muy compacta y ahora la salsa está un poquito más ligera. Si la mayonesa os sale muy ligera, puede ser que os salga un poquito más aguada, más ligerita todavía la salsa tártara. Así que os recomiendo que hagáis una mayonesa bien compacta, con buena cantidad de aceite. Cuando pensamos en utilizar este tipo de salsas, que es facilísimo comprarlas de manera comercial, no os fiéis porque realmente la composición no es la misma. Las salsas comerciales llevan en muchísimas ocasiones, vuelvo a insistir, fijaros siempre
en las etiquetas azúcares añadidos para darles más palatabilidad, más sabor. Sin embargo, si preparamos en casa la salsa tártara partiendo también de una mayonesa casera, el azúcar no aparece por ningún sitio porque es totalmente, inservible, no nos hace ningún tipo de función. Esa es una de las recomendaciones que se suele hacer habitualmente, la de evitar las salsas comerciales de manera general o de uso habitual para evitar ese exceso de azúcares ocultos que no pensamos que tienen, porque cuando comemos una mayonesa estamos pensando en un alimento salado y resulta que, ahí camuflado pues va cierta cantidad de azúcares, que si lo sumamos a otros azúcares ocultos también en alimentos procesados, pues igual nos llevamos una sorpresa y estamos consumiendo bastante más cantidad de azúcares de lo que pensamos. Así que os animo a que utilicéis, por supuesto, las salsas caseras. Esta salsa estaría deliciosa, no tiene nada que envidiar a cualquier otro tipo de salsa para untar unas patatas hechas en la freidora de aire o al horno, unas patatas gajo como aperitivo, también riquísimo. Así que os voy dando ideas de cómo utilizarla. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.